Algunas dudas no esperan. Nunca he contado esto en voz alta. No porque me dé vergüenza, sino porque decirlo es volver a llamar algo que todavía no se ha ido del todo. Hay deudas que se pagan con dinero, otras con trabajo, y algunas, las más antiguas, se pagan con sangre. Yo aprendí eso demasiado tarde. O quizá demasiado pronto. Si estás escuchando esto, hazme un favor, no confíes en los favores que vienen del silencio. Menos aún cuando quien te los ofrece no respira. La noche en que todo comenzó, no había luna. El cielo estaba tan negro que parecía hundirse sobre los campos secos, aplastándolo todo. Yo llevaba 3 días sin comer. 3 días contando granos de maíz como si fueran monedas, preguntándome cuál de ellos sería el último. El hambre no duele como dicen, el hambre apaga. Te vuelve lento, te quita los pensamientos buenos y deja solo los malos, los que susurran que ya no importa nada. Recuerdo haberme sentado junto al camino, con la espalda contra una cruz de madera vieja, de esas que nadie recuerda quién puso ni por qué. Pensé en mi padre. Pensé en mi abuelo. Hombres duros, de manos manchadas, que murieron sin pedir perdón. En el pueblo siempre se dijo que nuestra familia cargaba con algo sucio, algo que no se rezaba en voz alta. Esa sangre no fue vengada, murmuraban las viejas. Y la tierra no olvida. Esa noche, por primera vez, les creí. Yo no pedí ayuda. Eso es lo peor. No recé, no supliqué. Solo pensé que ojalá todo se terminara de una vez. Y fue entonces cuando sentí que alguien estaba de pie frente a mí. No escuché pasos. No escuché respiración. Pero el aire se volvió pesado, como cuando se acerca una tormenta que no trae lluvia. Alcé la vista y lo vi. No era un monstruo. No era un demonio con cuernos como en los cuentos. Era un hombre, o algo que había sido un hombre. Su rostro parecía cansado, no enojado. Sus ojos no brillaban, estaban hundidos, como si llevaran siglos mirando lo mismo. Olía a tierra húmeda y a velas apagadas. No te levantes, dijo. Su voz sonó vieja, raspada, como si viniera de muy lejos. No he venido a hacerte daño. Debí correr. Debí gritar. Pero el hambre y el miedo me tenían clavado al suelo. Fue entonces cuando pronunció las palabras que sellaron todo. Tu deuda aún no está saldada, pero puede pagarse. Sentí un frío que no venía del aire. Y en ese instante, sin saber por qué, entendí algo terrible, no era yo quien debía pagarla. Al menos, no completamente. Desde esa noche, mi miseria terminó. Y desde esa noche, alguien más empezó a sufrir por mí. Después de aquella noche, el espíritu no volvió a aparecer de inmediato. Y eso fue casi peor. Porque cuando la miseria empieza a aflojarte el cuello, cuando te deja respirar apenas un poco, es cuando más miedo da mirar alrededor. Yo desperté al día siguiente esperando encontrarme muerto junto al camino, pero seguía ahí. Con hambre, sí, pero vivo. Y en el aire había algo distinto, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Mi pobreza no era nueva. Venía de generaciones. En mi casa nunca faltaron las cruces ni los santos, pero siempre faltó el pan. Las paredes de adobe estaban rajadas como manos viejas y el techo dejaba pasar el viento y las promesas rotas. Cada amanecer era una negociación con la tierra, sembrar sin semillas, esperar lluvia donde ya no había cielo. El pueblo me conocía bien. No por mi nombre, sino por mi destino. Ahí va el hijo del deudor, decían algunos. Otros bajaban la voz, como si yo no debiera escuchar. Sabían la historia aunque nadie la contaba completa. Decían que mi abuelo había derramado sangre en un pleito que nunca se resolvió. Que mi padre heredó esa mancha y murió sin pagarla. Y que ahora, como las enfermedades malas, me había tocado a mí. Yo intenté escapar. Me fui a trabajar a otros campos, cargué sacos, cavé zanjas,
ofrecí mis manos por monedas que nunca alcanzaban. Pero siempre pasaba algo. El patrón enfermaba. El ganado se perdía. El trabajo se acababa justo cuando empezaba a irme mejor. Era como si algo empujara mi vida de vuelta al mismo punto, la miseria. Las noches eran lo peor. El silencio del campo no es tranquilo, es un silencio que escucha. Yo me acostaba con el estómago vacío y los pensamientos llenos. Soñaba con hombres sin rostro caminando entre los surcos, arrastrando cadenas invisibles. Soñaba con cruces que sangraban al amanecer. Y al despertar, encontraba marcas en la tierra, huellas que no eran mías. Las viejas del pueblo empezaron a evitarme. Una de ellas, la más anciana, me detuvo una tarde. Me agarró del brazo con una fuerza que no parecía humana y me susurró al oído. La miseria llama a los muertos, muchacho. Cuando no te queda nada, ellos escuchan mejor que Dios. Quise reírme. Quise decirle que eran supersticiones. Pero esa misma noche, al volver a casa, encontré algo imposible, un saco de maíz limpio, recién cortado, apoyado junto a la puerta. No había huellas. No había explicación. Nadie en el pueblo me debía un favor. Ahí comprendí que la miseria había hecho lo que yo no me atreví, había llamado a alguien del otro lado. Y ese alguien había respondido. Desde entonces, cada bocado que llevaba a la boca sabía a alivio y a culpa. Porque en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que nada de eso era gratis. Y que la tierra, cuando cobra sus deudas, nunca se equivoca de persona, no fue una aparición repentina, ni un susto de esos que hacen gritar. El primer encuentro llegó como llegan las cosas malas de verdad, despacio, sin anunciarse, cuando ya crees que lo peor pasó. Yo llevaba varios días comiendo mejor, durmiendo sin que el hambre me despertara a mordidas. Y aún así, cada noche sentía que alguien se sentaba a los pies de mi cama, aunque al encender la vela no hubiera nadie. La confirmación llegó una madrugada, cuando salí al corral a revisar el burro. El animal estaba inquieto, pateando la tierra, sudado como si hubiera corrido kilómetros. El aire olía raro, a humedad vieja, como cuando se abre una tumba después de la lluvia. No soplaba viento, pero la llama de la lámpara temblaba. Entonces lo vi. Estaba de pie junto al mezquite, donde la sombra es más espesa incluso de día. No caminó hasta mí. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su figura era la de un hombre alto, delgado, con la ropa antigua, gastada, como sacada de otra época. No flotaba. No se desvanecía. Pisaba la tierra con un peso que se sentía real. Quise hablar, pero la voz se me quedó atorada en el pecho. Fue él quien habló primero. «Ya no tienes hambre», dijo, sin mirarme directamente. No era una pregunta. Era una afirmación. Su voz no salía de su boca como la de los vivos, parecía venir del suelo, de las raíces, de algo enterrado muy profundo. Yo asentí, incapaz de negar lo evidente. «Eso no es normal», agregó. «La miseria no suelta así nomás». Por fin levantó la vista. Sus ojos no tenían brillo, pero tampoco estaban vacíos. Eran ojos cansados, viejos, como los de alguien que ha esperado demasiado tiempo. No sentí miedo en ese momento. Sentí algo peor, reconocimiento. Como si, de alguna forma, él me conociera desde antes de que yo naciera. «¿Quién eres?», logré decir. El espíritu tardó en responder, como si el nombre ya no le perteneciera. «Fui un hombre. Uno que también cargó una deuda que no era solo suya». Dio un paso al frente y el frío me atravesó el cuerpo. No era el frío de la noche, sino uno más profundo, que se mete en los huesos y no se va con el sol. Sin embargo, no había amenaza en su postura. No venía a cobrar. Al menos, no todavía. «Yo ya pagué», continuó. «Pagó mi carne. Pagó mi nombre. Pagó mi descanso». Sentí un nudo en el estómago.
No entendía todo, pero comprendía lo suficiente como para saber que estaba parado frente a algo que no debía existir. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté. El espíritu miró hacia el camino, hacia la cruz donde me había sentado aquella noche. «Porque algunas deudas no mueren con el cuerpo. Se heredan. Se esconden en la sangre. Y alguien tiene que hacerse cargo». Quise decirle que se fuera. Que no necesitaba ayuda. Que yo podía arreglármela solo. Pero mentirle a un muerto es inútil. Él ya sabía la verdad. «No te estoy pidiendo nada», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Solo te aviso, lo que recibes no viene del cielo. Y todo favor tiene memoria». Antes de que pudiera responder, dio un paso atrás. La oscuridad lo envolvió como si siempre hubiera estado esperándolo. La lámpara dejó de temblar. El burro se calmó. Me quedé solo en el corral, con el corazón golpeándome el pecho. Esa fue la primera vez que lo vi. Y aunque no me pidió nada, su presencia dejó algo claro: mi vida ya no me pertenecía del todo. Y la deuda, esa maldita deuda de sangre, acababa de encontrar un nuevo camino para cobrarse. Después de aquel encuentro, la vida empezó a acomodarse de una manera que no se sentía natural. No fue un cambio brusco, ni una riqueza repentina. Fue algo más peligroso, pequeñas mejoras, silenciosas, lo justo para que uno baje la guardia. Cosas que, vistas desde afuera, parecían simples golpes de suerte. Pero yo sabía que no lo eran. A la mañana siguiente encontré trabajo sin buscarlo. Un hacendado llegó al pueblo preguntando por un peón fuerte, alguien sin familia que reclamar. Mi nombre salió de varias bocas al mismo tiempo. Nadie me había recomendado antes. Nadie me había mirado 2 veces. Y, sin embargo, ese día todos parecían seguros de que yo era el indicado. El pago era justo. La comida abundante. El trato, respetuoso. Demasiado respetuoso. Nadie me hacía preguntas. Nadie mencionaba mi apellido. Era como si el pasado hubiera sido cubierto con tierra fresca, todavía húmeda. Pero las señales empezaron de inmediato. La primera noche en la hacienda, soñé con el espíritu. No hablaba. Solo estaba parado al otro lado del campo, contando con los dedos. Al despertar, supe que no estaba contando días, estaba contando favores. Luego vinieron las cosas pequeñas. Al rezar, las velas se apagaban solas. Los perros aullaban cuando yo pasaba. En el espejo, mi reflejo parecía llegar un segundo tarde. No siempre. Solo a veces. Lo suficiente para sembrar la duda. La comida, que antes me sabía a salvación, empezó a tener un gusto metálico. Como sangre vieja. Me obligaba a tragar sin pensar. Porque pensar era recordar. Y recordar era admitir que alguien más estaba pagando el precio de mi alivio. Una tarde, mientras trabajábamos la tierra, uno de los peones se cortó la mano con el machete. No fue grave. Pero cuando la sangre cayó al suelo, sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible se tensara. El espíritu apareció esa noche, a la distancia, observando en silencio. No dijo una palabra. No hizo falta. El milagro seguía, pero ya no se sentía como bendición. Era un equilibrio torcido, sostenido por algo que no debía sostener nada. Cada día que pasaba sin hambre, alguien en el pueblo enfermaba. Cada moneda que ganaba, alguien perdía su cosecha. Nadie lo decía en voz alta, pero los ojos empezaron a buscarme con recelo. La vieja del pueblo volvió a cruzarse conmigo. Me miró largo rato, como si midiera cuánto me quedaba. Los milagros que no vienen de Dios siempre piden intereses, murmuró. Esa noche encontré una mancha oscura en mis manos. No era tierra. No era grasa. No se iba con agua. Me restregué hasta que la piel ardió, hasta que sangró, y aún así, la mancha seguía ahí. Entonces entendí la verdad que había querido evitar.
El espíritu no me estaba regalando nada. Estaba desviando el castigo. Mi deuda seguía viva. Solo que ya no caía sobre mí, todavía. Y en algún lugar, alguien estaba empezando a pagar con su propia carne el precio de mi milagro. La revelación no llegó como un grito ni como una amenaza. Llegó como llegan las verdades que no se pueden desoír, en silencio, cuando ya no queda escapatoria. Fue una noche sin viento, pesada, en la que los grillos habían dejado de cantar, como si la tierra misma estuviera escuchando. El espíritu regresó cuando yo ya estaba despierto. No sentí su llegada, simplemente supe que estaba ahí. La sombra junto a la puerta se volvió más oscura, más densa, y el aire se enfrió hasta doler. Esta vez no se mantuvo a distancia. Se acercó lo suficiente para que pudiera ver las grietas en su rostro, como tierra seca a punto de quebrarse. «Ya lo notaste», dijo. No era una pregunta. Yo no respondí. Tenía la boca seca, el corazón golpeando como un animal atrapado. Mis manos todavía ardían por la mancha que no se iba, por esa suciedad que no era de este mundo. «El milagro ya no te engaña», continuó. «Eso es bueno. Significa que aún te queda conciencia». Tragué saliva. «¿Quién está pagando?», pregunté al fin. Mi voz sonó ajena, como si no fuera mía. El espíritu bajó la mirada. Por primera vez, pareció cansado de verdad. «Al principio, yo», respondió. «Siempre yo. Porque fui el primero en cargar con esa sangre. Creí que pagando eternamente, la deuda se extinguiría». Dio un paso más cerca. El frío me atravesó el pecho. Pero las deudas antiguas no funcionan así. No se cancelan. Se reparten. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Recordé a los enfermos del pueblo. Las cosechas perdidas. El peón herido. Las miradas torcidas. Ellos, susurré. El espíritu asintió lentamente. Cada alivio tuyo desplaza el peso. No lo crea. Solo lo mueve. La rabia me subió como fuego. Entonces deténlo, grité. Devuélvelo, quítame todo, pero no a ellos. Por primera vez, el espíritu me miró con algo parecido a lástima. Eso no es posible. La deuda eligió su camino hace mucho. Y tú aceptaste sus frutos. Quise negar. Quise decir que yo no había pedido nada. Pero ambos sabíamos que era mentira. El hambre me había llevado al borde, y en ese borde yo había abierto la puerta. Cuando termina, pregunté, ya sin fuerzas. El espíritu señaló mi pecho. Cuando alguien pague completo. Consciente. Voluntario. El silencio se volvió insoportable. Entendí entonces la trampa final. La deuda no quería solo sangre. Quería decisión. Quería que alguien aceptara el castigo sin desviarlo. Yo no puedo hacerlo por ti, dijo el espíritu, retrocediendo hacia la oscuridad. Mi condena ya no alcanza. Antes de desaparecer, dejó una última frase flotando en el aire, pesada como una sentencia. La miseria llamó a los muertos, pero la deuda siempre termina cobrando a los vivos. Me quedé solo, temblando, con una verdad clavada en el alma. No había sido salvado. Había sido pospuesto. Y el precio final, tarde o temprano, tendría que pagarse con plena conciencia, o con algo peor que la muerte.